Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora de reflexión sobre un tema de singular importancia para nuestra edificación y crecimiento en Cristo Jesús. ¿Cielo? Claro que sí, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Tú que nos sintonizas a través de Facebook Live, estamos a los pies del Maestro. Hoy, precisamente, en este tiempo en donde las redes sociales se han disparado de mil formas, en altar de oración, en meditaciones, en reflexiones, en palabras de ánimo y todo lo demás, hoy nosotros estamos aquí, como todos los jueves, reflexionando sobre la palabra del Señor, buscando, Benito, guiar al pueblo a través de todo lo que Dios nos orienta a nosotros y nos enseña. Hemos venido hablando, Benito, a través del año pasado y este año, de la importancia de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra identidad, de dar testimonio. Hemos hablado y reflexionado sobre la actitud como pueblo de Dios a la hora de ejercer un ministerio. Hemos hablado de distintas maneras sobre cómo Dios está llamando a su pueblo a volverse a Él, a buscarle de diferentes formas, y tratar de tener esa relación, esa comunión, para que otros también puedan venir a los pies de Cristo, para que otros también puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Hablábamos de no acomodarnos a este mundo, de no conformarnos con los deseos de este siglo. Y estábamos hablando de diferentes temáticas, que el punto focal es la médula de la iglesia, la médula del cristiano, de ser esa imagen de Cristo, de tener esa identidad propia frente a cualquier circunstancia que puede estar atravesando las naciones o el mundo entero. Y hoy, pues, el tema principal para muchas personas en las redes sociales, en la internet, en las vías de la televisión, es el coronavirus para muchos, o el COVID-19. Pero nosotros, como pueblo de Dios, comprendemos que la palabra dice que todo esto acontecerá y aún cosas mayores acontecerán. Pero el pueblo de Dios tiene que estar apercibido de la voz de Dios y lo que Dios viene estableciendo en medio de nosotros. Nosotros en este año 2020, hemos hablado del año de la identidad en Cristo, el año de trascender e ir más allá de los límites o de lo que es lo normal. Hablábamos, Benito, que lo normal en el mundo es anormal en el reino de Dios, y que lo normal en el reino de Dios muchas veces va a ser anormal en el mundo. Y nosotros tenemos que enfrentar esos embates. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero el pueblo de Dios tiene que tener un solo norte. Amén. El pueblo de Dios tiene que tener un solo foco, que es su palabra. La palabra de Dios que nos llama precisamente a una vida de santidad, a una vida de temor a Dios, a una vida de obediencia a su palabra y de buscar cada día ser mejor para el Señor. Yo recuerdo que mucho antes de que esto se diera del coronavirus, nosotros proclamamos en marzo el mes de la santificación, porque yo creo que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a ser cada día santos. Nos ayuda cada día a ser mejores, a limpiarnos de toda impureza, a purificar nuestros corazones para poder ayudar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y es interesante, Benito, porque muchos nos alarmamos, muchos cristianos nos alarmamos frente a esta situación, nos alarmamos frente a esta circunstancia cuando no debería alarmarnos. Pero Dios está llamando a su propio pueblo, es lo que yo le digo a las personas. Muchos piensan que Dios le habla al inconverso, Dios le habla a su iglesia, Dios le habla a su pueblo. Dios no solamente llama al arrepentimiento al inconverso, aquel que no ha abrazado la fe, Dios también nos llama a nosotros
de nuestros malos caminos, de volvernos de nuestros malos pensamientos. Dios nos llama a nosotros a reflexionar, a examinarnos nuestra vida cada día, a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Entonces no podemos enfocar meramente esta situación del coronavirus como un llamado de atención para salvación de las almas. Es un llamado de atención para muchos, reconociendo que sin Cristo no podemos hacer nada, pero también es un llamado de atención a la iglesia, al pueblo de Dios, a meditar en nuestros caminos, a meditar en nuestro corazón y examinarnos cómo andamos, porque muchos nos arrepentimos por la circunstancia, como lo puse bien en el internet, pero Dios quiere que nosotros no nos arrepintamos por las circunstancias, sino que nos volvamos a Él. Amén. De corazón. Y eso es lo que el Señor nos viene diciendo a través de mucho tiempo. Y es interesante porque hoy reflexionábamos, Benito, acerca de la palabra en Amós, que dice que Dios no hace nada, sino antes le habla a los profetas. Y muchos profetas, muchos hombres y mujeres de Dios han hablado y están hablando al pueblo de Dios y a los inconversos, de que nos volvamos, de que meditemos, de que hasta cuándo andaremos o trataremos de andar en esas dos aguas. Vemos la situación del apóstol Edwin Álvarez, del apóstol Manuel Ruiz, cuando muchas veces se pronuncian contra lo que ellos ven que va a venir, son criticados, son señalados. Y a las finales Dios respalda la palabra que ha dado a través de sus profetas. Amén. Porque no podemos ignorar, Benito, que todo está en el control de Dios. Amén. Y todo lo que sucede en el mundo, bueno o malo, Dios tiene el control. Y la causa es Dios. Amén. Porque Dios quiere estremecer a su pueblo, quiere estremecer a la iglesia y que comprendamos que no podemos jugar al evangelio, que no podemos jugar con nuestra salvación, que no podemos nadar en dos aguas, ser ambivalentes, no podemos ser inconstantes en nuestros caminos. Amén. Y por eso creo que nosotros debemos pronunciarnos, Benito, como un ministerio que a través de los años está en las redes sociales, porque nosotros nos hemos levantado este llamado ahora porque llegó el coronavirus. Nosotros estamos aquí jueves tras jueves, años tras años, levantando esta enseñanza, haciendo un llamado de atención muchas veces hasta difícil, porque es a la iglesia misma, al pueblo de Dios, pero comprendiendo los tiempos, siendo entendidos en los tiempos. Que no es que tenemos que esperar que llegue el mal para arrepentirnos. Tenemos que día tras día ser agradables delante del Señor. Y creo que, cielo, como tú bien lo has señalado y conforme a la palabra y lo que ha sido el andar y el proceder de Jesucristo Imperio de Vida a lo largo de estos años, que hemos llegado hasta sus hogares, hemos llegado hasta cada persona a través de las redes sociales, es importante que nosotros aprovechemos este tiempo, y es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para examinar nuestra conducta, es un tiempo para volvernos sobre la palabra, y es un tiempo especial, es un tiempo para poder encontrar la gracia de Dios derramada y encontrar la sabiduría y la dirección por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto y por qué señalamos este aspecto que es fundamental? Porque ya ha llegado el momento de dejar las vacilaciones, de dejar las ambigüedades y de dejar el doble ánimo y la doble moral y la doble personalidad del pueblo de Dios. Ha llegado el momento en que nosotros tomemos plenamente conciencia de nuestra identidad, una identidad que es definida por la santidad y la consagración en la que tenemos que vivir, y que es definida de manera dinámica por lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar bastante claros en esta situación. Tal vez antes cualquier persona podía pensar, bueno, nosotros vamos a predicar la salvación porque queremos que las iglesias se llenen. Y queremos que las iglesias se llenen porque las iglesias se ven más bonitas totalmente llenas. Y hemos enfocado, tal vez a veces desenfocándonos del fundamento bíblico, realmente lo que es el crecimiento de la iglesia, que es por obra del Espíritu Santo y no por estratagemas de hombres. Y no hemos centrado en eso, hemos estado muy cómodos, hemos estado muy a gusto en la posición en la que encontramos. Nos hemos
Hemos salido de la era de la persecución de la iglesia, del señalamiento de la iglesia, de la mofa de la iglesia, y ahora nos sentimos muy cómodos. Todo el mundo acepta a los evangélicos, todo el mundo acepta a la iglesia evangélica. Estamos muy cómodos en nuestros templos, los estamos embelleciendo, los estamos llenando de aire acondicionado, estamos organizándonos y estamos muy complacientes en medio de esa comunidad, y posiblemente hemos olvidado la comisión que Cristo le estableció a la iglesia. Hemos olvidado a qué estamos llamados. Posiblemente hemos llegado a una especie de contubernio con el mundo, con el sistema del mundo, y hemos llegado a una especie de acuerdo con el sistema del mundo y nos hemos olvidado de la santidad como requisito fundamental. Hemos vivido posiblemente de una apariencia de santidad y no hemos vivido la santidad auténtica. Y la prueba está en que no debe resultarnos extraños, al no haber cultivado la identidad en Cristo Jesús, que muchos cristianos anden atribulados, anden en aflicción, anden en angustia de ánimo, anden en zozobra y en desesperación y en histeria. Pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué diferencia a unos que creen en Dios de otros que no creen en Dios de la misma manera? Bueno, es que los que viven en histeria, viven en angustia, viven en zozobra, es porque nunca se preocuparon por mantener esa comunión con Dios por medio de la oración, por medio de el estudio de la palabra, por medio de las obras, donde nosotros ponemos por obra la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, y ahora son afectados precisamente por las mismas cosas que afectan al mundo. Pero la palabra de Dios era clara, la palabra de Dios nos advertía de todas estas cosas. Tal vez el problema es que no creíamos que íbamos a vivir el tiempo en que la palabra profética iba a tener cumplimiento, y menos que nosotros íbamos a estar expuestos ante la posibilidad de que muchos de los flagelos advertidos en la palabra también terminaran afectándonos a nosotros. Es allí donde nosotros tenemos que volvernos a Dios. Es allí donde tenemos que buscar su rostro. Es como hablábamos en antes, Benito, hablábamos con respecto a que muchos de nosotros como iglesia decimos que Dios le habla al gobierno, a las autoridades, amén, que Dios le habla al inconverso, que Dios está llamando al arrepentimiento al presidente, a los legisladores. Hermano, no nos engañemos, Dios siempre le habla a su pueblo. Amén. Dios siempre hace un llamado a la iglesia como tal, al pueblo de Dios. Antes podríamos decir que en la Biblia dice al pueblo de Israel, pero amén, en este tiempo nosotros también somos su pueblo, para que comprendamos que muchas veces Israel cayó en cautividad, amén, cayó en esclavitud, en servidumbre, producto de la desobediencia y del pecado. Amén. Y por eso Dios tiene que causar y permitir ciertas circunstancias, amén, en medio de ellos, para hacerles ver que andaba mal. Porque dice la Biblia, cuando vemos en el libro de los jueces, que cada vez que un juez partía o moría, el pueblo se inclinaba hacia lo malo y tenía que levantar otro juez. En este tiempo nosotros, a través de la predicación de la palabra, a través de la visitación a muchas iglesias, nos damos cuenta que el pueblo no quiere pararse a orar, el pueblo no quiere pararse a adorar a Dios, no quiere cantar alabanza. El pueblo va y se sienta en la silla, y ahí, bueno, cumplí religiosamente. Hay un espíritu de estupor, de letargo, de adormecimiento. Hay un espíritu de religiosidad, amén, de legalismo que está invadiendo. De altivez religiosa. De egolatría. Egolatría religiosa. Egolatría que está invadiendo al pueblo de Dios. Hemos olvidado la misericordia, hemos olvidado la intercesión. Y este es un punto importante sobre el cual nosotros en Jesucristo Imperio de Vida hemos hecho bastante énfasis. Hemos olvidado la oración de intercesión. Nos hemos centrado en orar por nosotros mismos y por nuestras necesidades y por nuestros anhelos y por nuestros sueños, y hemos dejado de interceder. ¿Interceder por qué? Interceder por este pueblo, interceder por esta nación, interceder por nuestros pecados. Hemos clamado y predicado la santidad para otros y nos hemos olvidado de vivir la santidad nosotros. Es interesante porque la palabra de Dios cielo en Ezequiel
habla bastante fundamental en el capítulo 14 de Ezequiel y queremos citarlas en un momento determinante, en este momento. Si nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 14, verso 19, escuchemos atentamente lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. De ahí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Dios le está hablando al pueblo y le está advirtiendo sobre una situación, el juicio de Dios. Dios manda pestilencia, pero Dios habla que si hay 3 varones, y da los nombres Noé, Daniel y Job, que son tipos de varones obedientes y temerosos de Dios, estos varones no podrán hacer nada por el resto del pueblo, pero demanda en el siguiente versículo que hay un remanente que tiene que vivir en consagración. Hay un remanente que tiene que ser vallado. Por eso Dios pregunta a Israel: estoy buscando a alguien que haga vallado, alguien que se ponga en la brecha, alguien que interceda por lo que está ocurriendo, por lo que está viviendo, alguien que llame al arrepentimiento, alguien que advierta de que hay que volverse a Dios. Y esta es la responsabilidad de la iglesia. Ese alguien es la iglesia en este tiempo. Y la iglesia primeramente tiene que volverse a Dios ella, para llamar a que otros se vuelvan a Dios. Primero nosotros tenemos que dar el testimonio de una vida santa y de intercesión y preocupación por el mundo, auténtica, no ficticia, no de cámara, no de Facebook, no de Instagram. Auténtica y real preocupación, porque eso es lo que Carmen señalaba conforme a la palabra. El problema de Israel, el Israel histórico en su tiempo, era que no se preocupaba por la misericordia que tenía que hacer, porque estaban muy engreídos en su propio provecho. Y nosotros tenemos que preocuparnos por la misericordia que tenemos que hacer hacia otros y olvidarnos de nuestro propio provecho y cumplir la palabra, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Es importante, Benito, comprender. Ahora todo el mundo agarra la palabra como un amuleto. Así es. El que por años ha estado en Cristo y el que no ha estado en Cristo. La palabra de Dios no es un amuleto, no es un talismán. No es algo que me va a proteger meramente porque lo ponga en la parte de afuera de la puerta de la casa, o porque la ponga en cartelones dentro de la casa. O porque me dé cuenta que hay más palabra de Dios fuera del Salmo 91 o el Salmo 23. O porque la pongo en un post en Facebook. Amén. O en un post en Instagram. Ya eso va a ejercer poder sobre mí. La palabra del Señor se hace efectiva en los que vivimos una Amén. Vida en el Señor, Amén. De comunión con el Señor y en obediencia a su palabra. La palabra de Dios dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Puede haber mucho conocimiento de Biblia, puede haber mucha recitación de Biblia, Amén, pero lo que más Dios espera de nosotros es un corazón dispuesto a buscarle, no por el coronavirus, no por una circunstancia que esté viviendo en mi matrimonio o en mi hogar. Él quiere que en todo tiempo le busquemos. Dios siempre nos está llamando a volvernos de nuestros Amén, caminos. Dios siempre nos está llamando a buscarle mientras pueda ser hallado. Entonces este es un tiempo que, más que para alarmarnos por una situación tal, que la Biblia dice que a los que somos hijos de Él, a los que vivimos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Dios Omnipotente, no nos va a tocar. Y aun cuando nos tocaren, Dios tiene el control de todas las cosas, y todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón de ser, Benito. Un propósito. Ahora, yo no digo que no tomemos las medidas
necesarias que da el Ministerio de Salud. Porque en eso hay sabiduría también. Yo no digo que no obedezcamos al gobierno. Amén. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de un pueblo arrepentido, de un pueblo convertido, de un pueblo que busca a Dios de corazón sincero, no que ahora lo busca por el coronavirus, y cuando pasa el coronavirus nos olvidamos de ir a la iglesia, de buscar de Dios, nos olvidamos de buscar su presencia, y ya pues como un amuleto, ¿no? Como Amén. Que si fuiste a un médico, a un curandero, no, esa no es la forma de Amén. Actuar en la presencia del Señor. Y es una paradoja, cielo, es una paradoja, ¿por qué? Porque resulta ser que en este tiempo de angustia y de preocupación, una de las medidas es disminuir y evitar las concentraciones de mayor de 50 personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Oye, este es el tiempo en que queremos buscar a Dios. Y resulta ser que este es el tiempo en que por diligencia y por orden y por obediencia a las autoridades, las iglesias deben permanecer cerradas, aquellas que tienen congregaciones mayores de 50 personas. Entonces es una paradoja. Porque ahora que quiero buscar a Dios, me he olvidado de Dios, le he dado la espalda a Dios durante toda mi vida, pero ahora que necesito de Dios para que me proteja de este problema, ahora no puedo ir a la iglesia porque las iglesias, la mayor parte están cerradas, y me acuerdo que tengo una Biblia. Entonces también olvidé cómo orar, también me olvidé cómo estudiar la palabra, también me olvidé de qué tengo que decir, cómo tengo que dirigirme a Dios. Entonces es el momento de que ahora, en este tiempo, nosotros reflexionemos, permitamos que el Espíritu Santo seamos quebrantados, nuestros corazones sean quebrantados y nos arrepintamos de nuestro proceder, de las cosas que hemos hecho, de nuestra negligencia, de nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, y nos volvamos en la intimidad de nuestra alcoba a ese Dios que todo lo puede, y que dispongamos, como señala Carmen, no por un coronavirus. Porque, hermano, esto es principio de dolores. Así que no es por un coronavirus. No es por lo que va a venir. Es porque nosotros tenemos que guardarnos en santidad, porque eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que guardar y proteger nuestra salvación. La salvación que Dios nos dio por su gracia, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es un Dios de oportunidades, Amén. Benito, porque en el mes de enero y febrero, una de mis predicaciones en muchas iglesias fue acerca del libro de Oseas. Así es. Y yo le decía a las iglesias que cómo era posible que en un libro tan difícil como es el libro de Oseas, por el hecho de lo duro que habla Dios en la similitud pues de lo que es Oseas y su esposa, y así Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y Dios y su pueblo, nosotros vemos la situación tan dura de la mujer de Oseas, que se volvía a su pecado, se volvía a sus amantes, y Oseas tenía que perdonarle y volver a buscarla, y bueno, es una serie de situaciones que nos habla el libro de Oseas. Pero cómo ver a Dios en su insistencia de salvarnos, Así cómo es. ver a Dios en su insistencia de perdonarnos, Amén. cómo ver a Dios. Yo cuando predicaba sobre el capítulo 14 de Oseas, yo misma me maravillaba del deseo tan enorme de Dios de comenzar de nuevo. Dios es un Dios de oportunidades. Y yo me fascina el Dios al que le servimos, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él siempre está dispuesto a que nosotros comencemos una nueva relación con Él, una relación diferente, una relación. Y Dios siempre, mira, en el capítulo 14 del libro de Oseas, dice de la siguiente manera en el versículo 1: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y dice Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén.
Entonces, cuando vemos la conclusión final del libro de Oseas, es propiamente que Dios llama a su pueblo a volverse, que la condición de haber caído, que la condición de estar enfermo, que la condición de ruina o la circunstancia que el pueblo está atravesando es producto del pecado. Pero Dios le da la solución al pueblo de Israel y le dice, vuélvete a mí. No confíes en los asirios, no confíes en los caballos, no llames más a esos ídolos tu Dios. Amén. Y de seguro yo te perdonaré, de seguro quita toda iniquidad de tu corazón y alcanzarás de mí misericordia. Amén. Y es interesante porque él dice, cuando tú te vuelvas a mí, parafraseando todo este libro y todo este pasaje que es muy bonito, son solamente 9 versículos poderosos de la condición en la que nosotros nos podemos estar encontrando, porque todos somos pecadores. Amén. Aunque no practiquemos el pecado, todos somos pecadores, y en algún momento nos hemos descarriado, en algún momento nos hemos desenfocado, en algún momento hemos caído, Benito, y no hemos hecho las cosas como a Dios le agrada. Pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, y permite que nosotros nos volvamos a Él para cambiar las circunstancias de caída, para cambiar las circunstancias de iniquidad, de pecado, por sanidad. Él dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia y apartaré mi ira de ellos. Entonces, este es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para comprender que Dios no está llamando al inconverso meramente. Dios está llamando a sus hijos, a su pueblo, aquellos que nos hemos enfriado, aquellos que nos hemos vuelto tibios, aquellos que hemos olvidado el primer amor. Amén. Aquellos que hemos quitado la mirada de Él y que en algún momento hemos puesto nuestra mirada en lo material, en algún momento estuvimos en el camino y ahora estamos junto al camino. Dios quiere que nos volvamos al camino, amén, a la senda correcta. Y por eso hemos tomado este programa, Benito, más que para terminar la serie de las 7 naciones mayores y más poderosas, como una reflexión de lo que Dios viene hablando a través de a los pies del Maestro. Amén. Dios viene hablando sobre la ética ministerial. Si vemos los programas anteriores, si lo vemos en los programas anteriores, la ética ministerial, las filosofías humanas, hemos venido hablando de la conducta, del comportamiento, hemos venido hablando de una serie de situaciones que se dan dentro de los ministerios, las iglesias, que cuando vamos a ver, estamos dejando que la moda, que la música, que la televisión, que la internet afecte nuestra relación, robe nuestra comunión con Dios. Amén. Y al final no nos estamos dando cuenta que una pequeña zorra puede dañar la viña, que una pequeña mosca puede dañar el perfume del perfumista. No nos damos cuenta que una pequeña lengua puede encender un bosque y que muchas veces nuestra conducta no es la conducta correcta a la hora de estar delante del Señor. Inclusive, cielo, aún cerramos nuestros oídos cuando Dios, frente a todas estas circunstancias, nos dice, no temas. Aunque Dios nos dice, no temas permanentemente, hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios y hemos caído presas del temor, presas del miedo y del pánico. Y eso nos evidencia que si hay miedo y hay pánico en nuestros corazones, es porque el perfecto amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Entonces nos hace falta. Y nos hace falta, ¿por qué? Porque como lo declara la palabra en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, la creación entera espera, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra aguarda que nosotros manifestemos. ¿Pero qué vamos a manifestar? Manifestemos la gloria de Dios. ¿Pero qué es manifestar la gloria de Dios? Manifestar la gloria de Dios a través de vidas transformadas, de vidas edificadas en el amor, en el poder del Espíritu Santo y en la santidad que amerita vivir una vida consagrada a Dios. Y hoy es el coronavirus. Amén.
Dios lo va a sanar y Dios lo va a restaurar todo. Pero mañana que puede ser un cáncer, un SIDA, que permanentemente vivimos peleando con esas circunstancias. Como hay un meme por ahí muy famoso, que nos preocupamos hoy por el coronavirus, pero tenemos los triglicéridos en tanto, el colesterol en tanto, el azúcar en tanto. Entonces nos estamos alarmando por un virus cuando todo el tiempo no nos preocupamos por cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces yo pienso... Y nos hace vulnerables. Y entonces... muchas personas criticarán y dirán, pero pastora, ¿cómo es posible que usted cómo me puede decir a mí que yo no puedo temer ante estas circunstancias? Porque hay gente que hasta cuando lo ve a uno en paz lo cuestiona o lo critica porque uno no está alarmado, acabando con la cuenta del banco o acabando con el supermercado o acabando con los gel alcoholados o los alcoholes y todo lo demás. Simplemente no es eso. El entendido en los tiempos sabe cómo manejarse en un momento dado, se prepara con anterioridad porque Dios viene hablando a su pueblo. Y estamos llegando al colmo, por decirlo así. Y Dios, cuando ve que estamos derramando ese vaso, el pecado en su misericordia, envía o permite. Porque a veces nosotros pensamos que Dios es tan bueno que no permite o que esto es del diablo. Y no, el capítulo 3 de Amós dice de la siguiente manera, dice, y quiero que leamos antes que terminemos el Facebook Live, dice, israelitas, escuchen la palabra de su Dios. De todos los pueblos de la tierra, solo a ustedes los elegí, solo a ustedes los saqué de Egipto, por eso voy a hacerles pagar toda la maldad que han cometido. Mira lo que dice Amós capítulo 3, verso 1 en adelante. Si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Si el león ruge en la selva es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva es porque atrapó un animal. Si el ave queda atrapada es porque alguien puso una trampa. Si la gente se alborota es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede es porque Dios lo causó. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Amén. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Así es. Entonces nos damos cuenta que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene una razón. Así es. Muchas veces nos alarmamos y no comprendemos que es Dios hablando. Amén. Que es Dios haciendo un llamado de atención, una alerta, porque antes de que perdamos nuestra salvación, Dios va a hacer que meditemos y nos volvamos Amén. De aquello que estábamos haciendo mal. Correcto. Todo sucede así en nuestra vida. Dios es tan amoroso, Dios es tan misericordioso, que aún hasta en el último momento de nuestra vida, Dios nos trata de hacer que nosotros volvamos en sí como el hijo pródigo. Así es. Y nos volvamos de nuestro malo camino y analicemos, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Que pueda afectar no solamente mi vida, sino mi matrimonio, mi familia, mi casa, todo, porque muchas veces no comprendemos que el pecado, la iniquidad, afecta no solamente mi vida y mi salvación. Afecta a mis generaciones, afecta a mi entorno. Y por eso, mira qué hermoso es que el libro de Oseas empieza a decir que cuando Dios empieza a sanar nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestra iniquidad, cuando Dios aparta su ira de nosotros por la misericordia, entonces dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y su gloria como la del Líbano, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Y dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿A qué más voy a atar yo en el mundo con el pecado? ¿Qué más? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como el haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y mira, reflexiona, Benito, Amén. Interesante esta pregunta que hace Dios en el 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Aleluya. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos
andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aleluya. Entonces, muchos de nosotros tenemos que comprender que si nosotros andamos en el camino de Dios, siempre vamos a florecer, Benito, siempre vamos a destilar ese perfume, siempre vamos a ser diferentes, siempre se va. Lo vemos en el pueblo de Israel en Egipto, en la tierra de Gosén. Así es. Lo vemos a través de los tiempos, en la palabra Dios siempre guardó a su pueblo. Me llama la atención cuando Balaam y Barak que trataron de maldecir al pueblo de Israel. Al final el profeta tuvo que confesar que no podía maldecir. No podía maldecir. No había causa para poder maldecir a Israel. Aunque estaba sitiado por la maldad, Israel estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Amén, así es. Y cuando tú estás enfocado en hacer la voluntad de Dios, literalmente Dios te va a proteger, Dios te va a librar. Entonces muchos de nosotros, Benito, como pastores, como líderes, le hablamos a la iglesia un poquito difícil, un poquito duro. Usamos la peinilla, usamos el látigo, usamos lo que tengamos que usar para sacar esa alma del pecado, para librar esa alma de la condenación. Y las personas cuestionan el liderazgo del profeta o del pastor o del líder que te quiere ayudar a dejar ese mal camino. Y atacamos a esa persona. Y cuestionamos cuando el líder te dice, oye, comprométete más con Dios, sirve más al Señor, entrégate más al Señor. Pero no estamos viendo que la intención del profeta o del líder, del pastor, es que no pierdas tu salvación. Amén. Que tu alma no se pierda, que la bendición no sea parte de ti, que la bendición no sea parte de su casa, que la mano misericordiosa y protectora de Dios esté sobre tu casa. Y tú piensas que la iglesia te quiere quitar el tiempo, la iglesia te quiere quitar el dinero, la iglesia exige y no tienes tiempo para la familia. No, pero ahora en este tiempo quiero comprometerme. Pero ahora no hay iglesia para que te puedas comprometer, porque la iglesia está haciendo la labor que tiene que hacer en este tiempo, intercediendo, y si quieres comprometerte, empieza a interceder. Cuando vemos, Benito, nos damos cuenta la lucha que hay para que el pueblo de Dios ore. Amén. Las iglesias, cuando tú las llamas a orar, no quieren orar. Es un tedio. Ya no se hacen clamores en las naciones. Amén, como lo hacía el apóstol Manuel Ruiz. Amén. Ya no se hacen convocatorias. Ya no hay equipos de intercesión en las iglesias, cielo. Entonces es un llamado a reflexionar y examinarnos como iglesia, seamos grandes o seamos pequeñas, acabamos de iniciar o no. ¿Qué quiere Dios hablarnos? ¿Qué quiere Dios que cambiemos? ¿Qué quiere Dios que mejoremos? Mira, cielo, lo que el apóstol Pedro le escribe precisamente sobre esta perspectiva en donde muchas veces nos vemos tentados por la misma presión o por la misma situación de nuestro entorno. Dice, en el capítulo 4, verso 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la palabra misma nos dice cómo tenemos que proceder en este tiempo. Habrá algunos que le va a extrañar que no estemos desesperados y angustiados. Pero tranquilo, no ha pasado nada. Uno tiene que hacer lo que está llamado a hacer. Tiene que velar, tiene que mantenerse en oración, tiene que manifestar el amor de Dios y que ese amor se perfeccione, tiene que ser alguien hospedador, tiene que andar sin murmuraciones y tiene que ministrar la bendición que Dios le ha dado.
el don que Dios le ha dado, tiene que ministrarlo a otros diligentemente. No puede guardarlo, no puede darle la espalda. Y para poder ministrar el don, yo tengo que comprometerme. Yo no puedo ministrar el don si no me he comprometido. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio al que nosotros como iglesia estamos allá llamados a dar en esta época. Y estas son las herramientas de las cuales nosotros tenemos que hacer uso en este tiempo. Una de las palabras que literalmente en mi intimidad con el Señor me ha hablado con respecto a mi vida y la vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios es: vuélvete y acércate. Amén. Porque creo que Dios en este tiempo tiene el deseo, el anhelo de que su pueblo le busque. Amén. De que su iglesia... La gente habla de que este es el segundo, el último gran avivamiento. Así es. de este tiempo. Okay. Y yo creo, Benito, que Dios no mide su misericordia por tiempos. Así es. Y Dios no mide el mover de su iglesia por tiempos. Amén. Aunque Dios es el dueño del tiempo y Dios tiene el control del tiempo. El tiempo es para el hombre, no para Dios. Amén. Porque Dios es eterno. Así que yo pienso que somos nosotros los hombres los que tenemos que ser entendidos. O sea, dice, ¿quién es entendido y prudente para que sepa esto y entienda que Dios está hablando de volvernos a Él? Amén. Y que Él nos sane? Porque hay diferentes, hoy es un coronavirus, pero hay enfermedades espirituales, así es, emocionales, mentales, que no hemos atacado, que Dios quiere que nosotros, y el pecado es una enfermedad espiritual terrible que azota no solamente al inconverso, nos azota y nos acecha. Amén. Permanentemente y en todo momento. Así que yo creo, amados hermanos, tú que nos escuchas o tal vez estás reproduciendo este programa, creo que Dios nos está llamando a volvernos como le llamó a Israel, a volvernos porque por nuestro pecado. Amén. Hemos caído, por nuestro pecado han sucedido muchas cosas y nosotros debemos comprender que es el tiempo en donde Dios quiere que cada uno de nosotros reflexionemos, nos examinemos. Dios quiere que cada uno de nosotros comprendamos el propósito que Él tiene al permitir todas estas cosas, que todas estas cosas sucedan. Así que, amados hermanos, se nos acabó el tiempo por razón del toque de queda. Los chicos tienen que irse temprano a casa. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Y tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser... cielo, antes de irnos hay que recordar que Jesucristo Imperio de Vida tuvo la oportunidad de presentar una serie de conferencias referentes a volvernos a la senda antigua. Y mucho se hablaba de volvernos a la senda antigua y algunos cuestionaban, a veces en tono burlesco, que qué es volvernos a la senda antigua. Volver al rancho, volver a la tierra, volver a esto, volver a lo otro. Y tuvimos que esa conferencia para explicar qué es volvernos a la senda antigua. Volvernos a los caminos trazados del Señor. Los caminos que a veces consideramos ridículos, sobre los ejercicios que a veces consideramos insignificantes y los comportamientos insignificantes. La santidad, el amor, la obediencia, la fe, el temor a Dios, la oración, el ayuno y escudriñar su palabra. Esa es la senda de la cual jamás debimos apartarnos. No lo pueden reemplazar las luces, no lo pueden reemplazar la televisión, los escenarios, la decoración, el show, los conciertos. Nada de eso puede reemplazar lo que es el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Benito, preguntan qué pasaje del libro de Oseas es el capítulo 14 del libro de Oseas. Y el capítulo 3. Del libro de Oseas, del versículo 1 al 9. Y el libro de Amós en el capítulo 3, verso 1 al verso 8. Amén. Son los pasajes que hemos, entre los que están del pastor, hemos utilizado para comprender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Yo oraba junto con el pastor y reflexionábamos
y Dios está llamando a su Amén. pueblo a la santidad y al temor a Él. Así es. Dios está llamando a que nos volvamos y nos acerquemos a Él. Ya Cristo nos dio acceso al trono de la gracia. Y es en el trono de la gracia donde vamos a hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Así que, Aleluya. amados hermanos, queremos darle un saludo a la hermana Dalis Archibol, a la hermana Lady Cedeño, al hermano Enoch Adela, a la hermana Yarlenis Espinosa. Estamos hablando también de la hermana Bella Bella, los hermanos José y Ninochka Reina. Amén. Estamos hablando también de la hermana Maudet Sandón, Amén. Jesús López, el pastor Eric Cedeño, Amén. la hermana Isela Caballero, Leida Castro, la hermana Iris Leira, la pastora Guadalupe Reyes, gloria a Aleluya. Dios, la hermana Cene Reina, Berenice Amén. Lazo, el hermano Eduardo Palacios, Amén, gloria el, a Dios. el hermano o la hermana Kai Pez Xiomi, el pastor Ricardo González, Amén. el hermano Fernando Camacho, Carlos Rodríguez, Celia Díaz, Elida Monego también está con nosotros, Tatiana Araúz, la hermana Guadalupe Contreras, Amén. la pastora Liliana de Rengifo Amén. también está con Bendito sea nosotros el nombre desde del Señor. Templo Chorrera Centro. Amén. La hermana Evelina Abreu Amén, está gloria a también Dios. con nosotros. Así que no podemos seguir. Aleluya. Quisiéramos seguir, pero en este tiempo, mientras dure este periodo, vamos a estar transmitiendo un poquito antes y terminando un poquito antes, por razón de ser prudentes a todas las medidas que se han tomado para detener esta situación. Sigamos orando, sigamos intercediendo. Aleluya. Sigamos ayunando. Iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que volvernos al Señor, acercarnos al Señor mientras pueda ser hallado y no tomar las decisiones basadas en las circunstancias, sino con la convicción de que necesitamos a Dios más que nunca. Así que Benito se despide, nos despedimos del programa. Amén. ¿Verdad? Se despide su pastor Benito Cañate. Y su pastora Carmen de Cañate. Aquí y en A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.